que parte de la investigación que exige, que solicita la Organización de Naciones Unidas, pero que también, como reiteramos, en este 2017 hay otras organizaciones, por ejemplo la OIM, que también lo había alertado. Vamos a hablar de esto con Ernesto Carmona, doctor en Relaciones Internacionales, profesor del Centro Universitario Incarnate Word, nos acompaña desde Ciudad de México. Profesor, buenas noches, bienvenido a Noticias de Telesur. ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Buenas noches al público. Muchas gracias. Aunque la ONU lo ha puesto en un término relevante, si se quiere, esta semana, la verdad es que otras organizaciones en 2017 también lo habían denunciado. La pregunta es, ¿pasa, sigue pasando? ¿Cómo detenerlo? Sí, buenas noches. Pues es esto que estamos viendo actualmente en Libia es creo que estamos teniendo un poco de problemas con el audio. No, profesor, Eh, lo escucho perfectamente. Adelante. sí, disculpa. Pues yo lo que veo ahora en Libia es un deterioro total de la situación. Recordemos que la invasión, el momento de la invasión y del movimiento de liberación de Libia pues, se había hecho bajo un argumento de liberar al país de una dictadura y de unas condiciones en que la población estaba completamente protegida. Ahora lo que tenemos es una serie de condiciones peores, mucho más deterioradas y obviamente estamos ante un neoesclavismo. Si bien la ONU está denunciando y está mandando de Libia mayor a los derechos humanos, pues parece también un organismo que no está actuando con la suficiente agilidad. Fuerza en este tipo de casos, sobre todo para detener este proceso de deterioro que está yendo cada vez más y más abajo, y que los países que provocaron la desestabilización del país en algún momento pues no se están haciendo responsables. Sí, de hecho esta es parte de las consecuencias de la invasión. Se han registrado otras, porque hay que recordar que Libia era un muro de contención hasta la invasión, hasta que es asesinado el presidente Muammar Gaddafi. El asunto en este momento es realmente grave. Los videos dan cuenta de cómo se subastan a los africanos de distintas nacionalidades de $400 en adelante. ¿Quiénes están detrás de ello en medio de la convulsión que reina en la nación? ¿Es posible saberlo? Pues yo creo que ahora con un gobierno fragmentado como es el gobierno libio, un gobierno que no tiene el control del territorio, yo creo que cada vez es más imposible rastrear los caminos de los canales clandestinos que utiliza el crimen organizado, pues es seguro el que está detrás de toda esta mercantilización de la vida humana. Pero yo creo que más de fondo podríamos culpar o podríamos encontrar a los responsables en la desigualdad, y este tipo de neoesclavismo no es exclusivo de Libia, lamentablemente no es algo que ahorita lo estamos viendo muy claramente gracias a este documental, pero es algo que estamos viendo, esta precarización del trabajo, este maltrato en cualquier condición de las condiciones laborales de las personas. Lo podemos ver en la maquila, aquí en la frontera entre México y Estados Unidos, lo podemos ver en China, en las fábricas que fabrican el iPhone, ¿no? Han salido varias denuncias sobre este tipo de tratos. Ahora es mucho más explícita la venta de personas, y esto es todavía más grave porque estamos viendo todavía en un retroceso mayor. Estamos ahora presenciando comportamientos que se parecen a actitudes del mercantilismo del siglo XIX, donde la vida humana está al servicio del mercado, cada vez más está subyugada al servicio del mercado, y entonces lo más importante es tener precios bajos y un mercado activo, a cambio, o incluso si hay que sacrificar las vidas humanas que hay que sacrificar, y de la forma que hay que sacrificarlas. Pero yo insistiría en que es responsabilidad sobre todo de los países desarrollados.
Cuando creíamos que en el siglo XXI las sociedades estaríamos mucho más avanzadas, mira este nivel de retroceso. Hay otro punto que sin duda es importante, no lo hemos planteado en la nota, pero sí hay otras organizaciones a nivel mundial que lo han denunciado, sobre todo en África y Oriente Medio, porque en medio de esa ola de refugiados que desde distintas vías, particularmente saliendo de Libia, intentan llegar a Europa, hay miles y miles de niños desaparecidos. La denuncia es que están siendo utilizados para tráfico de órganos. La pregunta también sigue siendo esta: ¿cómo detenerlo? ¿Cómo evidenciarlo? ¿Cómo saber qué tanto está pasando con respecto a esto, la verdad de esta situación? Yo creo que la forma de detenerlo es cambiar el modelo económico. Definitivamente hay que distribuir mucho la riqueza. Lo que estamos viendo son consecuencias de la desigualdad. Y peor aún, el mercado o los actores más poderosos del mercado están optando por soluciones, hay que decirlo así, suene fuerte, fascistas, que criminalizan la migración, criminalizan a los diferentes, y eso hace que esta migración se vuelva cada vez más clandestina. Y al volverse más clandestina se vuelve más vulnerable eh, ante los grupos criminales y y mucho más intensa. Si los migrantes desean organizarse para defender derechos laborales o incluso para defender solo los derechos humanos, inmediatamente serán deportados o serán perseguidos por su condición migrante. Y entonces la demanda laboral o la demanda de derechos va a ser evolucionar. El tráfico de órganos es parte de esta misma dinámica de mercado donde la salud incluso es una mercancía, no es un derecho. Y la gente que tiene más dinero es la que puede pagar, es la que genera esta demanda de órganos. Sí, es que es el problema. Y esto genera que obviamente se esté traficando con niños, obviamente también con adultos, pero sí es mucho más grave. Pareciera que ya no importa nada, sino solo la razón de quien tiene más dinero. Es una situación verdaderamente dramática, lo tenemos allí ante nuestros ojos, y por eso esa demanda a la comunidad internacional para que no se haga los oídos sordos. Profesor Carmona, gracias por ese análisis, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Allí teníamos ese tema que no queríamos dejar de contárselos. Es el informe de Naciones Unidas que se ha emitido durante esta semana en una visita que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hecho a Libia, y desde allí expresa este nivel de preocupación. Muy bien, y así nos vamos a la segunda última pausa. Al regreso